Hoy vamos a desentrañar una de las historias más fascinantes del siglo XIX japonés, la del verdadero último samurái, Saigo Takamori. Pero no nos vamos a quedar solo en los hechos históricos. Vamos a conectar esta tragedia real con las ideas de Julius Evola y su obra, Revuelta contra el mundo moderno, explorando cómo la caída de los samuráis ilustra perfectamente lo que Evola llamaba la degeneración espiritual de la civilización moderna. También hablaremos de la película de 2003 y cómo esta nos ayuda a entender mejor estos conceptos. Parte 1. El contexto histórico. Para entender la tragedia de Saigo Takamori, necesitamos entender el mundo que estaba desapareciendo. Durante más de 250 años, Japón había vivido bajo el sistema Tokugawa, con una política de aislamiento, sakoku, que limitó drásticamente las relaciones y el comercio con el exterior. La sociedad japonesa estaba organizada en una jerarquía rígida donde los samuráis ocupaban la cima. Pero aquí viene algo crucial que debes entender: los samuráis no eran simplemente soldados profesionales como pensamos hoy. Eran la clase educada, los administradores, los que literalmente gobernaban el país. Su identidad no se basaba solo en su habilidad militar, sino en todo un sistema de valores espirituales llamado Bushido. Pero en 1853, todo cambió cuando el comodoro Matthew C. Perry llegó con sus barcos negros estadounidenses. Los japoneses se dieron cuenta de algo aterrador. Su aislamiento los había dejado tecnológicamente muy atrás. Estos extranjeros tenían barcos de vapor y cañones que hacían que las espadas samuráis parecieran primitivas. Lo que siguió fue la restauración Meiji en 1868, una revolución que derrocó al shogunato y comenzó la modernización acelerada de Japón. Pero aquí está lo crucial: esta modernización no fue solo cambiar la tecnología. Fue transformar completamente la estructura social y espiritual del país. Parte 2. El Bushido más que un código militar. Ahora necesitamos entender qué era exactamente el Bushido, porque sin esto no puedes entender por qué Saigo prefirió morir antes que comprometerse. Bushido literalmente significa el camino del guerrero, pero en la mentalidad japonesa, un camino no es simplemente reglas o técnicas. Es una disciplina espiritual completa que transforma a quien lo practica. El Bushido integraba 3 tradiciones. Del sintoísmo venía la lealtad absoluta y la pureza ritual. Del budismo zen, la trascendencia del ego y la aceptación serena de la muerte. Del confucianismo, la rectitud moral y la armonía social. Los samuráis practicaban meditación zen no para relajarse, sino para cultivar un estado donde el miedo a la muerte había sido completamente trascendido. Cuando entraban en batalla, idealmente lo hacían desde un desapego total, donde su identidad personal se había disuelto. El concepto de honor en el Bushido no tiene equivalente exacto en Occidente. No se trata de reputación o ego personal. Es la integridad de vivir completamente alineado con principios trascendentes, independientemente de si alguien más lo ve o lo aprecia. El Bushido incluía el concepto de que era mejor morir que vivir en contradicción con los propios principios. Esto no era fanatismo, era la conclusión lógica de una filosofía que consideraba la integridad espiritual más valiosa que la supervivencia física. Parte 3. La rebelión de Satsuma y la batalla final. En 1877, Saigo finalmente se alzó en la que sería conocida como la rebelión de Satsuma. Con aproximadamente 40.000 seguidores samuráis, desafió al gobierno imperial. Estaban luchando contra un ejército compuesto principalmente por campesinos conscriptos, armados con rifles modernos. La batalla final en Shiroyama es donde la historia se vuelve casi mítica. Saigo y sus últimos 400 hombres, rodeados y superados en número, realizaron una carga final con espadas contra rifles. No era una táctica militar sensata, era un acto ritual, una declaración de que preferían morir con honor según sus valores que vivir en un mundo que los había abandonado. Saigo murió en esa batalla, pero inmediatamente después de su muerte, se convirtió en un héroe nacional. Incluso el emperador que había enviado tropas para aplastarlo lo perdonó póstumamente. Los japoneses reconocían que Saigo representaba algo esencial sobre el carácter japonés que no querían perder en su carrera hacia la modernización. Parte 4. Julius Evola y la revuelta contra el mundo moderno. Ahora vamos a conectar esta historia con ideas filosóficas más amplias.
El filósofo italiano Julius Evola escribió una obra llamada Revuelta contra el mundo moderno que nos ayuda a entender qué estaba realmente en juego en la tragedia de Saigo. En esta obra, Evola desarrolla varios conceptos fundamentales que necesitamos entender para captar la profundidad de su crítica a la modernidad. Para Evola, la modernidad no es simplemente un período histórico, sino una condición espiritual degradada. Aquí introduce la teoría de las 4 edades: la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, y finalmente la edad de hierro o Kali Yuga, donde vivimos ahora. Cada edad representa una mayor degeneración espiritual, donde los principios superiores van siendo reemplazados por valores cada vez más materialistas. Evola desarrolla su concepto de sociedad tradicional basada en lo que él llama el principio olímpico, una jerarquía sagrada donde cada casta tiene una función espiritual específica. Los samuráis representarían la casta casatrilla o guerrera, cuya función no era meramente militar, sino encarnar los valores de honor, coraje y sacrificio heroico. Según Evola, el mundo tradicional se organizaba como un estado orgánico, donde la autoridad descendía de principios metafísicos superiores. La modernidad lo reemplaza con el Estado-nación democrático, que él considera una degeneración porque se basa en la voluntad de las masas en lugar de principios trascendentes. Para Evola, la verdadera autoridad no surge del poder material o del consenso popular, sino de la autoridad espiritual, la capacidad de encarnar principios superiores. Saigo poseía esta autoridad espiritual, razón por la cual incluso sus enemigos lo respetaban. El gobierno Meiji, por el contrario, representaba lo que Evola llamaría poder temporal desconectado de fundamentos espirituales. Cuando el gobierno Meiji modernizó el ejército, según la perspectiva evoliana, estaba implementando lo que él llama americanización, la reducción de toda la vida social a criterios de eficiencia técnica y prosperidad económica. Reemplazó una función sagrada con una técnica profana, transformando guerreros sacerdotes en soldados funcionarios. Evola distingue entre civilización de masas, donde todos son reducidos al mismo denominador común, y sociedad diferenciada, donde existe una verdadera jerarquía basada en capacidades espirituales. La modernización japonesa representaba el triunfo de la civilización de masas. Todos los campesinos podían convertirse en soldados, eliminando la diferenciación tradicional. Saigo encarna lo que Evola llamaría el tipo diferenciado o tipo heroico tradicional. Su decisión de morir en Shiroyama era lo que Evola denominaría una acción pura. Una acción realizada sin consideración por los resultados externos, solo por fidelidad a principios superiores. Aquí Evola hace una distinción crucial. Distingue entre revolución, que busca cambiar las estructuras externas para beneficiar las masas, y revuelta, que busca restaurar principios superiores. La rebelión de Saigo no era una revolución democrática, era una revuelta aristocrática contra la democratización de los valores. Parte 5. La película de 2003 y la transmisión del mensaje. Ahora, la película de Tom Cruise de 2003 toma elementos de esta historia real, pero los reinterpreta para una audiencia occidental. El personaje de Nathan Algren es ficticio, aunque se inspira en asesores militares occidentales reales. La película hace algo interesante. Muestra cómo la disciplina y la filosofía samurái pueden transformar a alguien de la civilización occidental moderna. Algren llega como un soldado traumatizado por las guerras indias americanas, y a través del contacto con los valores samuráis, encuentra una forma de sanar su alma. Algo crucial que la película captura es el rechazo samurái a la mentalidad mercantil. Cuando Algren finalmente rechaza trabajar para Winchester, está eligiendo el honor sobre el beneficio económico. Desde la perspectiva evoliana, está rechazando lo que Evola llamaría el espíritu burgués, la reducción de todas las relaciones humanas a transacciones comerciales. La transformación de Algren representa lo que Evola llamaría el proceso de iniciación tradicional. No simplemente aprender técnicas, sino ser transformado interiormente por el contacto con una tradición auténtica. No se convierte en japonés culturalmente, pero sí despierta a una forma de ser que había perdido en la civilización moderna. Cuando vemos la carga final en la película, estamos viendo una interpretación de Shiroyama. Pero la película enfatiza algo importante. No es solo una muerte heroica, sino lo que Evola llamaría una acción pura o una acción realizada sin consideración por los resultados, solo por fidelidad a principios superiores.
La película establece un contraste claro entre los comerciantes occidentales, representando el materialismo moderno, y los samuráis, representando los valores tradicionales. Los comerciantes ven a Japón como un mercado para explotar, los samuráis ven la vida como una oportunidad para cultivar la perfección espiritual. La película termina con el emperador recordando a Algren la importancia de no olvidar cómo vivían los samuráis. Desde una perspectiva eboliana, esto representa el reconocimiento de que la modernización completa significaría involución espiritual total. La película de 2003 funciona como una forma de transmisión cultural. Toma los valores que Saigo defendía y los presenta a una audiencia occidental moderna que, de otra manera, nunca habría conocido estas ideas. La película muestra cómo alguien de la civilización occidental moderna puede ser transformado por el contacto con valores tradicionales. Algren no se convierte en japonés, pero sí aprende que hay formas de vivir que priorizan el honor, la disciplina y la integridad espiritual sobre el éxito material. Cuando Katsumoto habla de encontrar la vida perfecta, no está hablando de comodidad o éxito, está hablando de una vida vivida en completa armonía con principios trascendentes. Esto es exactamente lo que Ebola llamaría la mentalidad tradicional. Para Ebola, existía una tradición primordial universal que se manifestaba de diferentes formas en todas las civilizaciones auténticas. El Bushido japonés era una expresión particular de esta sabiduría perenne, lo que explica por qué sus principios resuenan incluso para occidentales que nunca han vivido en una sociedad tradicional. Ebola desarrolla una crítica sofisticada de la mentalidad técnica moderna. No se opone al uso de herramientas, sino a la técnica como Weltanschauung, cuando la eficiencia técnica se convierte en el criterio supremo para evaluar toda actividad humana. Los rifles modernos no eran problemáticos como armas, sino como símbolos de una mentalidad que reducía la guerra de arte sagrado a técnica profana. Finalmente, Ebola invierte completamente la narrativa del progreso. Lo que otros llaman evolución, él lo llama involución. Un proceso de degeneración espiritual donde la humanidad se aleja cada vez más de sus orígenes divinos. La modernización japonesa era involución disfrazada de progreso. Conclusión. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Saigo Takamori y su representación en la cultura popular? Primero, que la tensión entre tradición y modernidad no es simplemente una cuestión de nostalgia versus progreso. Es una cuestión más profunda sobre qué tipo de seres humanos queremos ser. Saigo vio que la modernización no era neutral. Venía con una visión del mundo que reducía todo a criterios de eficiencia técnica y prosperidad material. Para él, esto significaba la pérdida de lo que Ebola llamaría la dimensión vertical de la existencia, la capacidad de vivir por principios que trascienden el interés personal y nos conectan con lo sagrado. Esta tensión sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde todo se mide por métricas de productividad y éxito material, hay espacio para lo que Ebola llamaría valores aristocráticos, honor, integridad, lealtad a principios trascendentes. O estamos condenados a lo que él denomina la civilización de las masas, donde todo se reduce al denominador común más bajo. Ebola nos ayuda a entender que lo que estaba en juego en el Japón de Saigo no era simplemente un cambio político, sino lo que él llama involución espiritual. El proceso por el cual una civilización pierde contacto con sus principios superiores y se reduce a funciones puramente materiales y técnicas. La película de 2003 cumple una función importante. Introduce a millones de personas a la idea de que puede haber formas de vivir más profundas que la búsqueda del éxito personal. No nos dice que debemos volver al feudalismo japonés, pero sí nos pregunta, ¿qué hemos perdido con la modernización? Si este vídeo te ha invitado a reflexionar, no dudes en dejar tu opinión. Dale me gusta si el contenido te resultó valioso. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones de la conciencia y el desarrollo espiritual.